La OEA ha calificado como positivo el que el gobierno mexicano haya aceptado el informe de la Comisión de Expertos sobre Ayotzinapa, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son las siguientes decisiones a seguir? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con las víctimas? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión con un representante de la sociedad civil metido en las investigaciones y también con un representante de la Comisión de Víctimas. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentó un informe que cuestiona puntos esenciales de las conclusiones oficiales sobre el caso. Esto a un año del terrible crimen de Iguala. El informe es un duro golpe para el trabajo del exprocurador Jesús Murillo Caram, pues muestra omisiones en la investigación para determinar las causas del ataque a los estudiantes y descarta que hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, como dice la versión oficial. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron con la investigación oficial en que el tráfico de heroína puede explicar el móvil del crimen, pero difieren en la explicación de los hechos. Los estudiantes podrían haber tomado fatalmente un autobús con droga oculta y a eso se habría debido el ataque masivo en su contra. Las nuevas revelaciones llevarán a nuevos peritajes oficiales en el basurero y se seguirán nuevas líneas de investigación, aunque la verdad huye con los días y es remota la posibilidad de dar con los 43 estudiantes desaparecidos, porque la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró hechos y pistas que escaparon a la investigación oficial. ¿Qué implicación está para la credibilidad de las pesquisas oficiales? Posiciones. Número 1. Los normalistas no fueron incinerados en el basurero y el móvil del ataque pudo ser el tráfico de heroína. Carlos Bernstein, integrante del grupo de expertos, señaló que se debe analizar si esta es una hipótesis viable y que va al fondo de la cuestión. Número 2. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró que el gobierno mintió una vez más y que la supuesta verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa es más bien una mentira histórica, señalaron las madres y los padres de los normalistas. Número 3. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, señaló que el caso no está cerrado y que se realizará un nuevo peritaje apoyado con especialistas del más alto nivel en el basurero de Cocula. Número 4. El presidente Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, informó que ha girado instrucciones para que las aportaciones de este panel de especialistas sobre lo sucedido en Iguala sean informadas a las investigaciones oficiales. Arrancamos con opiniones encontradas, vamos a entrarle a analizar el tema de Ayotzinapa, el informe que este fin de semana dio el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para discutir sobre el tema me da mucho gusto que haya aceptado que esté aquí con nosotros Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Jaime. Muchas gracias. Un placer. Sí, es un honor estar contigo y estar aquí con Mario platicando sobre este tema tan importante para el país, tan doloroso, y que requiere muchas reflexiones con este informe reciente del grupo de expertos. Sin duda. Muchas gracias a Mario Patrón que hayas venido. No, gracias. Ya no la debías, además. No, con todo gusto. del PRO, de la organización civil Agustín PRO, que ha estado muy cerca de las investigaciones desde el primer momento, casi que desde que arrancaron. Vamos a tener seguramente también un enlace con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Omar Betanzos, pero si quieren vamos empezando nosotros mientras está lista la comunicación con el subprocurador. Jaime, te diría, lo último que tenemos es que en efecto, como comenzábamos a platicar un poco antes de arrancar, ha habido una actitud, digamos, bastante positiva de parte del gobierno mexicano de aceptar el informe. Está la declaración ahora de la OEA. Así es. Diciendo que es positiva la actitud, pero al mismo tiempo pues ha habido algunas declaraciones de la PGR diciendo que reiteran que sí se produjo la quema en el basurero de Cocula. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo primero que tendría que decirte, José, es que estamos frente a un hecho histórico también respecto de la participación del grupo interdisciplinario de expertos de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un hecho inédito y por tanto, en primer lugar hay que reconocer un trabajo que de veras yo considero bastante valioso, muy útil para todos, para el Estado mexicano, para las autoridades, para las víctimas. Las víctimas ayer
lo comentaron en el Centro PRO, hicieron suyo el documento y eso aporta mucho. Lo primero que decir es, aporta mucho a las víctimas. Y uno de los derechos fundamentales de las víctimas es el derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó, dónde están sus hijos. Y este hecho en sí mismo aporta a la verdad, aporta, incluso yo podría decir que realmente es un elemento importante para la propia reparación de las víctimas. El derecho a saber pone sobre la mesa Rochín, Mario, y la pregunta es, a ver, digamos que como todo tiene ángulos, el otro ángulo es, a medida también que pasa el tiempo, que pasan las horas, que pasan los días, la verdad parece que puede ser también algo más complicado de alcanzar. Claro, sobre todo en estos casos que son de desaparición forzada, en donde la obligación última del Estado es dar con el paradero a las personas desaparecidas. Por eso es que justo ayer los expertos de la Comisión Interamericana refieren que el plazo de 72 horas es fundamental en las acciones. Los expertos de la Comisión Interamericana hacen todo un escrutinio de la investigación y hacen toda una serie de críticas y de recomendaciones. Desde luego que, como tú dices, una parte central es que desde la perspectiva científica que ellos abordan, refieren que el hecho de Cocula, que es la posible ejecución y posterior incineración de los muchachos de Ayotzinapa, no es posible. Déjame, te voy a interrumpir ahí un segundo, Mario, perdóname. Sí. Es que tenemos al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, trae muy corto el tiempo y entonces vamos a hacer una pregunta rapidísima. Su procurador, buenas tardes, muchas gracias por tomar la llamada. Hola, buenas tardes, José, saludos para ti, para Mario, para tu auditorio. Pues muchas gracias nuevamente y preguntarte, sé que traes el tiempo muy corto, pero por un lado hemos tenido las declaraciones, digamos, receptivas del gobierno mexicano, comenzando por la procuradora, sobre el informe, pero al mismo tiempo ha habido la reiteración de parte de funcionarios de la institución diciendo que sí, que ahí lo que se produjo fue la incineración pese a el señalamiento del informe. ¿Cuál es la posición oficial de la PGR? Bueno, al respecto debo plantearte en primer lugar que la Procuraduría General de la República da la bienvenida al informe que han presentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Interamericanos y que concretamente en el punto de la línea de investigación que apunta a una posible incineración en el basurero de Cocula, precisamente el anexo quinto del informe de los expertos titulado Análisis de aspectos relacionados al fuego hace el señalamiento de que es necesario de que haya la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de un nivel de formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, que llevan a la necesidad de que haya este tercer peritaje que permita contrastar los elementos que obran en la averiguación referentes al peritaje de la PGR, estos elementos que se suman a la averiguación a partir del informe de los expertos y que a partir de ese tercer peritaje que será acordado con las partes, se permitirá dilucidar lo referente a esa línea de investigación en lo que permita identificar qué fue lo que ocurrió el 27 de septiembre y 28 de septiembre en ese lugar. Pero solo para aclarar, su procurador, digamos que las conclusiones y las pruebas que ustedes tienen de la quema en el basurero, ¿se van a sentar con la Comisión Interamericana a cotejarlas, a compararlas, a contrastarlas, o simplemente van a tratar de buscar un tercer peritaje que sea el que venga, digamos, a dirimir las diferencias? Porque ustedes siguen creyendo que sí, que ahí se produjo la incineración, ¿no? Más bien, la realización del tercer peritaje lo que hace es enfrentar una situación que consiste en poder determinar si en ese lugar hubo incineración de cuerpos y a partir de ello las bases consistirán en los peritajes que tiene PGR, el informe que presenta el grupo de expertos. Considerando el tiempo que ha transcurrido, hay elementos que obran en fotografías, que obran en los diferentes métodos de estudio que aplicaron y a partir de ello, base en los conocimientos técnicos y científicos de este tercer grupo de expertos y las labores de experimentación que sean necesarias realizar, como también lo plantea José Torero, nuestro experto, pues puedan ser valoradas en su conjunto para poder encontrar una posición que permita esclarecer de manera contundente lo que ha ocurrido en ese lugar, sin que ello implique de ninguna manera decir que ambos peritajes
no carecen de elementos de suficiencia técnica y científica, como ha quedado reconocido y acreditado en el mismo. Perfecto, pues sé que está corto de tiempo y con esta pregunta me voy a despedir, su procurador. ¿Ya está integrada las recomendaciones a la averiguación previa? Como expresó la Procuradora General de la República en su mensaje el día de ayer, es un informe que será valorado en toda su integridad para su incorporación en el expediente de la averiguación previa. Pues muchísimas gracias por atender la llamada. Con mucho gusto, gracias, saludos para ti, José, para tu auditorio, para Max. Muchas gracias y pues como ven, la respuesta ahí está. Sí, El tema es quién y cómo integrar ahora el tercer grupo de peritos. claro, y hacer precisiones, Pepe. El grupo de expertos y su experto torero no establece que se tenga que hacer un peritaje extra. Lo que dice es los peritajes no precisan de la técnica suficiente, no son adecuados, y él hace su propio peritaje, viene al lugar de los hechos, va al basurero, va a las instalaciones de la PGR, en servicios periciales se le pone toda la evidencia biológica y no biológica que se recaba del basurero y genera sus conclusiones. O sea, él dice, no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo. Por eso es que la conclusión es, no se pudo dar. Si la PGR considera que en términos de investigación tiene que hacer otro peritaje, sí, nosotros decimos, está bien, pero las víctimas también tienen derecho. Hay este peritaje que es base de un acuerdo de asistencia técnica que tiene que formar parte de la investigación. Para conformar ese nuevo equipo de peritos tiene que estar el doctor Torero, que hace este peritaje, pero además tiene que estar integrado por peritos que los expertos de la Comisión Interamericana den su visto bueno. Porque el tema de fondo a partir de los hallazgos de la Comisión Interamericana es la credibilidad. Sí, totalmente. Es decir, si no existió esta teoría del caso, ¿cómo construyeron esta teoría del caso? Y entonces la pregunta es, ¿se va a confiar en una institución que construyó una teoría del caso que no es viable científicamente? ¿Qué garantías y qué certezas existen para los papaces y mamaces de Ayotzinapa de que no se va a construir otra mentira? Entonces la posición es, ¿qué es lo que va a dar certeza? Son dos cosas. Uno es la permanencia del grupo de expertos, la vinculación en todos estos procesos del grupo de expertos, porque además hay un acuerdo de asistencia técnica firmado, y la otra son toda una serie de propuestas de medidas de cambio que hay la intención de hacérselas directamente al presidente. Eso desde tu punto de vista, el contacto que tú has tenido con las víctimas, Jaime, ¿esas dos condiciones serían satisfactorias para recuperar la credibilidad de los padres? Mira, sí, yo creo que es muy importante tomar en cuenta aquí que el principal actor son las víctimas, que son tanto los propios desaparecidos, Sí, son víctimas de desaparición en este momento, como los padres, los familiares y también aquellas personas que fallecieron y que fueron heridos y que en estos mismos hechos que también son víctimas y sus heridos, familiares. Afectados, familiares Exacto. cercanos. Todos ellos son heridos. víctimas y a todos ellos deben ser contados y deben de tener plena certeza. Por eso comentábamos al principio que para mí este informe de la Comisión Interamericana es un punto fundamental, clave, y que genera un nuevo paradigma de cómo se atienden estos casos cara a las víctimas. Y he de decirte también que, sin duda, es muy importante que puedan ellos tener la certeza de que se va a hacer. Yo creo que en este sentido apunta muy bien la respuesta que ayer dio la Procuradora y que también hoy señaló el presidente, de que se está pidiendo que se prorrogue el tiempo. Eso estoy seguro que a las víctimas les da confianza, les da certeza de que se va a llegar a la verdad, que ese es uno de los primeros puntos. Y otro punto muy importante que me toca a mí señalar es que, y lo voy a decir con toda claridad, es que también los expertos y expertas hacen observaciones y comentarios a la atención a las víctimas. Y eso sí está en mi canal. Y lo voy a decir con toda claridad, aquí está Mario, que es una persona muy autorizada frente a las víctimas, y lo digo frente también al grupo de expertos. Lo dije desde el primer momento y hoy lo reitero, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas va a cumplir cabalmente todas las observaciones, todas las propuestas que nos han hecho, algunas
corrigen la plana del modo en que se ha dado la atención y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas trabajará muy de cerca con el grupo de expertos. El grupo de expertos se ofrece en el documento y en su discurso a ser intermediario también. ¿Por qué? Porque señala con claridad que el grupo de víctimas, y creo que hay que decir las cosas así, claro, transparentes, claro. Que la mayoría de las víctimas desconfía de todo lo que le suena gubernamental, incluyendo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y en ese sentido el grupo de expertos ha señalado que ellos pueden pueden ser un camino de interlocución para que las víctimas ejerzan plenamente sus derechos a los que tienen por ley. Ellos tienen derecho a la reparación, tienen derecho a ser acompañados, tanto por el tema de la desaparición. El punto ahora, voy a tener que hacer un corte rapidísimo, sí, Jaime, pero el punto ahora me parece que es cómo el momento en que todas esas recomendaciones empiecen a aterrizarse en lo específico y en las medidas, digamos, puntuales para continuar con la investigación. A eso voy a regresar sobre cuáles son o cómo hay que desdoblar esas recomendaciones en lo específico. A eso voy a regresar. Las recomendaciones que ellos hacen, ahora hay que traducirlas en realidad casi a un año de que se hayan producido los hechos y casi un año, Mario, de que las propias víctimas, las sobrevivientes, los padres, los familiares, hayan vivido con la idea, al menos con la idea o la versión oficial de que habrían sido incinerados, lo cual es una imagen bastante torturante. No, fue un día, Pepe, de luz y sombra, ¿verdad? Luz porque los padres y madres tienen una certeza de que el destino final de sus hijos no fue el basurero Cocula, pero sombra porque es la sensación de sentirse en el día uno, ¿no? ¿Qué pasó y dónde están? Por eso la primera recomendación es síganlos buscando. El caso está abierto. Por eso lo reconoce también la Procuraduría. Claro, pero búsquenlo con un plan de búsqueda que recoja información científica, de inteligencia, ¿sí? Que lleve a cabo un reconocimiento de la zona, tanto del crimen organizado como del poder político que trabaja en la zona para el crimen organizado. La constitución geográfica de la propia zona, tienes tajos mineros, socavones, cuevas, fosas, o sea, un sinfín de circunstancias, ¿no? Y lo otro es búsquenlos en vida, ¿no? La otra parte es, se tiene que reestructurar la investigación, pero se tiene que reestructurar dramáticamente, profundamente. Dice la Comisión Interamericana, hubo escenas de crimen que no se recogieron y que por lo tanto no se han investigado. Sí, el tema de pronto camión, hay un camión fantasma en donde las acusaciones de la PGR están montadas a partir de 4 camiones y hay un 5º camión en donde hoy los expertos trazan una hipótesis de línea de investigación que podría dar una explicación de los móviles, ¿verdad? También me parece que ese es un aporte del trabajo de los grupos de expertos que ayuda a desmitificar el caso. Ni iban armados los estudiantes, ni formaban parte de los rojos, ni iban a boicotear un evento político, nada de eso. Iban las versiones que en su por camiones. Corrieron ahí, exacto, iban por camiones. Para venir al 2 de octubre. Y el objetivo de quienes los agredieron era que los camiones no salieran. Por eso es que ellos creen que la línea de investigación tiene que estar basada en lo que posiblemente podría contener este 5º camión. Ahora, ahí hay una cosa, yendo, Jaime, al tema de las víctimas. Creo que hay que ser claros en decir, bueno, a ver, ayer el informe lo que dijo es no fueron incinerados en Cocula, no allí. Pero eso no significa, ¿no?, que digan que estén vivos, no, y mucho menos que se sepa por dónde puede ser o por dónde puede estar el paradero de ellos, ¿no? Como Mario lo decía, porque simplemente la geografía de Guerrero es tan amplia que quién sabe. ¿Qué es lo que están esperando los padres, las víctimas? ¿Que se encuentren, solo saber la verdad, mantener la esperanza de que estén vivos? ¿Qué de todo? Claro, bueno, yo creo que los padres lo que quieren, y es muy entendible, porque no es primero conocer la verdad. En alguna reunión reciente que tuvieron, por ejemplo, con el secretario de Gobernación, ellos le decían eso, o sea, díganme qué pasó, y si no, incluso algún papá muy emotivamente decía, y si mi hijo hizo alguna cosa, pues díganmelo, pero pruébenmela, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy importante este tema. Uno de los puntos importantes que quizá no se ha visto en el contexto de todo lo que hay en esta investigación del grupo de expertos es que se logra señalar que no se debe criminalizar a las víctimas. Es un tema que la propia ley establece
y que el grupo señala muy bien, como decía Mario, todos los aspectos en los que hay. Entonces, primero saber la verdad y luego, evidentemente, en caso de que ellos tengan la posibilidad de encontrarse con sus hijos, pues hacerlo. Es un deseo noble, porque no se sabe todavía cuál es ese campo. Está en la Procuraduría. Nosotros, como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, obviamente no tenemos injerencia, porque nosotros pues no investigamos, no sentenciamos. Nosotros solo otorgamos el apoyo de atención y de reparación cuando las víctimas lo requieren y lo aceptan, ¿no? Pero en este caso han sido centrales, porque digamos que buena parte quizá de la persistencia de la desconfianza, además de la proverbial en las instituciones de seguridad y de justicia, ha tenido que ver con la permanencia de las familias reclamando sin duda el hecho, Mario. Y ahí la pregunta es, por supuesto que una de las cuestiones que a todos nos preocupa es tener una conclusión de una investigación creíble. A nadie nos conviene que no sea creíble. Claro. Pueden serlo sin el apoyo, la participación y el aval o la buena, digamos, la quiesencia de los padres, las víctimas. No, por eso es un trinomio. Es verdad, justicia y reparación. Y en verdad, digamos, hay distintos niveles. En materia de desapariciones, explicarles qué pasó y dar con el paradero, en vida o en muerte, con el paradero de los desaparecidos. Pero también la verdad tiene un esquema colectivo, que es la verdad desde la perspectiva social. O sea, si en la investigación del caso más relevante en el México contemporáneo de violaciones graves a derechos humanos pasa lo que dice el grupo de expertos que está pasando, ¿qué se puede esperar en la investigación de 26,000 desapariciones más que no tienen, digamos, este reconocimiento nacional e internacional? En este foco, así es. Entonces también socialmente es muy importante que nos expliquen qué fue lo que pasó. La justicia, porque la impunidad es el factor de permisividad. O sea, lo que devela Ayotzinapa es que había un modo de operación en donde hoy la PGR tiene poco más de 250 denuncias por desaparición solo en Iguala. Se han rescatado por lo menos 104 cuerpos de fosas clandestinas, un cementerio clandestino Iguala, hoy ya lo sabemos, y por eso es fundamental el tema de la justicia. Por eso es grave que hoy no existe una sola acusación en el caso Ayotzinapa por desaparición forzada de personas, y que sea por delincuencia organizada y secuestro. El secuestro no es lo mismo que la desaparición. La desaparición es una violación a derechos humanos y un delito que es grave y pluriofensivo porque es ejecutado desde las ventajas del poder justo. Entonces, para no diluir la responsabilidad del Estado es necesario. Y la otra son las medidas de no repetición que también el grupo de expertos aborda en términos de un plan nacional para prevenir la desaparición forzada. Ahora, tú dices impunidad y todos estamos de acuerdo con eso. Hay más de 100 detenidos por el caso de Ayotzinapa. ¿Eso no es suficiente para las víctimas? No. Obviamente no, porque pues los detenidos pueden ser responsables en alguna parte de toda esta cadena, pero el tema es llegar a la verdad y saber específicamente qué pasó. La pregunta ¿Pero es solo verdad o es sanción una vez que se conozca la verdad? ¿Irresponsables? Sí, desde luego, porque hoy en día habría que preguntar ¿responsables de qué? O sea, primero, técnicamente habría que decir que de estos más de 120 detenidos que menciona la Procuradora, no están todos vinculados con el caso Ayotzinapa. Están relacionados, o sea, la esposa del presidente municipal, por ejemplo, no está acusada de lavado de dinero, pero no en virtud del caso Ayotzinapa, sino su vinculación con el crimen local organizado. Entonces, el tema es, hoy en día, están consignados en función de qué verdad. Entonces, eso es lo fundamental. Por eso creo que dices bien, o sea, primero es la investigación que arroje una verdad histórica. El artículo 20 de la Constitución establece que el objeto del proceso penal es establecer la verdad de los hechos, ¿no? ¿Y te agregaría responsabilidad también para las omisiones en la investigación? Eso es lo que recomiendan los expertos de la CID. O sea, tienen en las recomendaciones de investigación establece que hoy ya, como consecuencia de haber pasado un año y como consecuencia de no ser veraz científicamente la teoría del caso de la PGR, se tienen que investigar a los funcionarios que por acción u omisión obstruyeron la justicia. En el último año, se me fue el tiempo. Muchas gracias. Mario, muchas gracias. Con todo muchas gusto, gracias por haber venido y sobre todo, muchas gracias, Jaime Rochín.
por haber estado como siempre aquí apoyándonos. Pero gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo muy bien.